Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la alimentación de los deportistas. Para eso hemos invitado a Joaquín Salazar, que es licenciado en nutrición deportiva, y lo vamos a saludar y le agradecemos la gentileza de venir al canal. ¿Cómo andás, Joaquín? Buenas noches. Súper. Tengo muchas ganas de que hablemos un poquito de nutrición deportiva. Está bueno. A ver, hay una cuestión. ¿La nutrición deportiva solo aplica al deportista o el deportista puede tomar otro tipo de dietas o alimentación que tiene la gente que por ahí no hace de actividad física o deporte? Bueno, la pregunta es muy interesante y es muy importante. El deportista, generalmente, si hablamos más que nada de un deportista avanzado o de alto rendimiento, estamos hablando de una persona que entrena mucho, ¿sí? Entrena 2 horas por día, inclusive puede entrenar más, hacen doble turno. Entonces estamos hablando de una persona que gasta mucha energía a lo largo del día, ¿sí? Sí. Entonces, esa energía que gasta tiene que reponerla a partir del consumo de alimentos, ¿no es cierto? Además de consumir la energía a partir de los alimentos, tiene que reponer diferentes tipos de nutrientes, ¿sí? Ahora, es muy diferente a la alimentación de la población en general, porque la población en general, hoy por hoy, en su mayoría es sedentaria, ¿sí? El trabajo generalmente implica que estén mucho tiempo sentados, ¿bien? Sí. Entonces gastan muy poca energía, ¿bien? Entonces, si prestamos atención a las recomendaciones que se dan en redes sociales o en la televisión, están más enfocadas en ese tipo de población, ¿sí? Una población que consume un exceso de energía que, junto con determinados factores ambientales, son los que desarrollan los problemas de salud que tenemos hoy en la sociedad. Ahora, Joaquín, aquel que no es de alto rendimiento y que hace actividad física, viste que hay actividad física de manera recreativa también, sea por salud mental, salud física o lo que sea. Sí o sí tiene que tener una dieta personalizada, no hay soluciones mágicas en YouTube y en Internet. Claro. Bueno, ahí el problema es que puede variar mucho dependiendo de la situación en la que está la persona, si tiene alguna condición de salud por la cual empezó a hacer la práctica deportiva, qué tipo de deporte empezó a hacer, ¿sí? Entonces, lo más recomendable siempre es que acuda con un profesional porque se va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de problemas. Lo que por ahí se recomienda es que empiece a tratar de mejorar la alimentación consumiendo un poquito más de frutas, por ejemplo, en desayunos, en meriendas, empezar a ¿La fruta siempre es buena? Yo diría que sí, la mayoría de las veces sí. Tratamos siempre de incluir fruta en la alimentación. La fruta tiene un montón de nutrientes, vitaminas, fibra, tienen hidratos de carbono que son esenciales si queremos mantener una buena intensidad de entrenamiento. Entonces la fruta tratamos de incorporarla de alguna forma. La mayoría de las veces no le gusta a la gente, no está acostumbrada, entonces buscamos la vuelta. Empezamos con un jugo, hacemos un licuado, hacemos una ensalada de fruta, un panqueque, le buscamos la vuelta, pero tratamos de incorporarlo. Ahora, ¿por qué asociamos tan rápidamente la dieta a quedarnos con hambre y la verdad que la vamos a pasar mal y vamos a sufrir? ¿Por qué asociamos a eso? Bueno, yo creo que es algo que viene de tal vez prácticas que teníamos los profesionales hace mucho tiempo, o capaz de cosas que se veían por ahí en la ficción, ¿no? Que la dieta nutricionista te mandaba a comer mucha ensalada y te limitaba un montón de alimentos. La verdad que generalmente lo que hago yo, o lo que hacemos los nutricionistas por ahí, es empezar inclusive a incluir alimentos nuevos, ¿sí? Como por ejemplo consumir hidratos de carbono saludables, como por ejemplo la avena en desayunos, en meriendas. Empezamos a probar alimentos nuevos como las legumbres que no estamos acostumbrados a consumir. Entonces empiezan a consumir más alimentos de lo que venían consumiendo antes y terminan cumpliendo sus objetivos, como por ejemplo mejorar su salud y bajar de peso. Ahora, no todas las dietas o la alimentación deportiva aplica a los deportistas de la misma disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Un jugador de vóley no lleva la misma alimentación, qué sé yo, que un piloto o un boxeador o un luchador de kickboxing. Claro, totalmente. Depende mucho de la práctica deportiva, del tiempo en el que esté entrenando la persona, de la intensidad que maneje. La intensidad muchas veces determina el sustrato energético que utilicemos. Entonces va a variar mucho la cantidad y el tipo de alimento que vaya a estar consumiendo ese deportista. O sea, varía mucho, la verdad. Y ahí existe esto de que, bueno, lo que comí hoy lo gasto en el gimnasio. No es tan lineal, ¿no? Porque muchas veces, ¿viste? Está el sentido de la culpa. Bueno, el viernes cené todo, me comí todo el fin de semana. El lunes lo gasto en el gimnasio. No es tan así, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno, tratamos de mejorar la alimentación de a poco, tratar de cuidarnos durante la semana y bueno, un fin de semana que por ahí salgamos un poco del plan de alimentación o de la dieta, no hay mucho inconveniente con respecto a la salud o al objetivo, porque por ahí sí estamos limitando mucho eso,
por ahí genera estrés, genera ansiedad y hace que al final terminemos por decir, bueno, ya comí mal hoy, mañana también y empiezo de vuelta el lunes, ¿sí? Entonces tratamos de que consuma por ahí alimentos que tenga ganas, pero que trate de limitar un poco las porciones. La manera en la que te alimentás está ligada también al estado de ánimo para un deportista, que es fundamental el estado de ánimo. Sí, 100%. Por ejemplo, si la persona empieza a limitar el consumo de hidratos de carbono porque lo ve en redes sociales que se los recomiendan, puede que el deportista, por esa baja disponibilidad de hidratos de carbono... ¿Qué serían los hidratos de carbono para bajarlo ahí a alimentos y al televidente? Claro, las fuentes de hidratos de carbono son todo lo que sea trigo, avena, cebada, centeno, claro, polenta, papa, que frutas. Sí. Claro, están como muy demonizados. Volvió un poco lo que es la carbofobia. De pronto vienen los chicos que hacen mucho deporte y dejaron de comer pan, dejaron de comer fruta. Y la verdad que eso genera un estado de ánimo, genera mayor fatiga, mayor estrés, están con mal humor, porque el cerebro consume mucho hidrato. Ahí está un punto importante. Muchos te dicen, vos sabés que empecé el gimnasio y eliminé las harinas. Claro. Es lo primero que te dicen. Sí. ¿Y no es tan favorable eso, Joaquín? Y mirá, depende mucho. O sea, la harina realmente no es un problema. El problema, por ejemplo, es con qué lo vas a combinar. Por ejemplo, el pan, si lo combinás, por ejemplo, con huevos, con queso, con lechuga y tomate, terminás consumiendo esas harinas con una buena cantidad de otros nutrientes que nos van a servir para el día a día, ¿sí? Seguro. Entonces, por eso, hay que ver con qué los vamos acompañando. Ahora, por último te pregunto, hay algo que nos acompaña, por lo menos a mí y a un montón de gente que nos está viendo a toda hora y todo el día, el mate. El mate es una infusión. Ahora, sí. ¿qué es? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Todo en su justa medida? Bien. ¿Suma, resta? ¿Qué es el mate? Bueno, en principio siempre hay que tener en cuenta... Esta respuesta que me des depende de la próxima, si te invito de nuevo o no. No te estoy metiendo presión. Generalmente el consumo de mate está bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay algunas condiciones de salud donde se contraindica. Por ejemplo, hay personas que tienen gastritis y se trata de limitar un poquito el consumo del mate. Pero en líneas generales es una infusión que inclusive hidrata. Antes se recomendaba que no se consuma tanto y que se consuma más agua, el mate pero la verdad que hidrata. Algunos lo mismo te que dicen, el café también. Si no tomas agua no te hidratas, el mate no hidrata, el mate hidrata. El mate hidrata 100%, inclusive vemos en el gimnasio que están constantemente consumiendo mate, eso te sirve para reponer un poco los líquidos. ¿Los futbolistas de la selección? Sí, ¿no? Totalmente, los vemos a full con el mate. Joaquín, la verdad que un montón de temas tenemos para charlar, pero bueno, el tiempo es corto. Muchas gracias, un placer. No, gracias a vos por invitarme. No, gracias. Bueno, Joaquín Salazar, licenciado en Nutrición Deportiva, hablando justamente de la nutrición de un deportista, no solo de alto rendimiento, sino aquellos que por ahí hacen de manera recreativa, y también contándonos algunos mitos que tenemos, ¿no? Y que realmente con el tiempo ha ido evolucionando la nutrición en general y también la nutrición deportiva.